Hola profesora, ¿cómo le va? Buenas noches, mi nombre es Silvana Salas y pertenezco a la UG de Tafilla. El tema que voy a tratar es la relación entre la Ilustración y las reformas borbónicas, especialmente cómo influyó la Ilustración en las reformas borbónicas, ya que mediante el conjunto de cambios políticos, económicos y sociales que surgieron en la época de la Ilustración, se dan las reformas borbónicas que fueron la base de las mismas. Para empezar a hablar, lo primero que vamos a hablar es el concepto de la Ilustración, ¿sí? La Ilustración también fue llamada y conocida como Iluminismo, ¿sí? Que fue el movimiento espiritual, intelectual y cultural de la segunda mitad del siglo XVIII, también conocido como el siglo de las luces. Este fue un movimiento con el objeto de crear conciencia, ¿sí? Por la propia razón, que llevaría a la confianza, a la libertad, la dignidad, la autonomía, la emancipación y la felicidad del hombre. Los pensadores del iluminismo establecían una mejor sociedad, establecían que la razón humana la podía construir sin desigualdades y garantizando los derechos individuales de cada individuo, como también desarrollar la educación, la política y la administración de un país. El origen del iluminismo fue en el siglo XVII, donde se observaba un pequeño vestigio del iluminismo a través de los trabajos de René Descartes, que había indicado en ellos las bases del racionalismo como la única fuente de conocimiento. Es en este sentido que su teoría fue resumida como pienso, luego existo. El iluminismo se había creado por la insatisfacción constante que sentía la sociedad de Europa. Fue un movimiento de reacción al absolutismo europeo, que tenía como característica las estructuras feudales, la influencia de la Iglesia Católica, el monopolio comercial y la censura de las ideas peligrosas. Bien. Estos fueron tres de los grandes pensadores del iluminismo. Estuvo Voltaire, Montesquieu y Rousseau, que se caracterizaban por defender la libertad por encima de todo, eran progresistas y procuraban una explicación racional a todo. El objetivo principal de los filósofos iluministas, tal como fue dicho anteriormente, era buscar la felicidad del hombre a través del rechazo de la intolerancia religiosa, las injusticias y los privilegios. Bien. Vamos a hablar ahora de las reformas borbónicas, ¿Qué fueron las reformas borbónicas? Fueron un conjunto de modificaciones emprendidas por la corona española en el siglo XVIII, en sus relaciones con el virreinato de Nueva España. La corona se hallaba en aquellos días bajo el dominio de la Casa de Borbón. Los antecedentes que tuvo. El reinado del rey Carlos II de la Casa de Austria estuvo plagado de problemas por su poca capacidad para manejar los asuntos del reino. O sea, no tenía autoridad, ni se consideraba un rey que realmente fuese fuerte. Por otro lado, no tenía hijos, lo que provocaba desconfianza, ya que esto no era usual. Bien. Vamos a hablar de que la figura central de estos cambios fue el rey Felipe V, primer rey español de la Casa de Borbón, que había sido el principal reformador de la época. Las causas. Las reformas estaban dando casi desde el mismo ascenso de Felipe V a la corona, ya que existían fracciones en España que se oponían a la misma. En 1701 se desata la guerra de sucesión ganada por Felipe y se abre campo al reformismo. Por otro lado, la situación de las colonias se presentaba también caótica. El manejo de tierras, propiedades y empresas en el Nuevo Mundo se había estado dejando en manos de concesionarios, sobre todo eclesiásticos. Con la fuerte influencia de la Ilustración, los monarcas de la Casa de Borbón centralizaron en la corona el control administrativo, en especial en las colonias de ultramar, como fue Nueva España. Bien. Para hablar de las reformas que se llevaron a cabo, había dos frentes, el militar y el económico, pero de manera colateral. Las reformas económicas afectaban el aspecto religioso también. En Nueva España se ordenó la creación de un ejército a las órdenes de la corona para la protección de las coronas imperiales contra el acoso de las colonias extranjeras
que estaban teniendo ellos. En lo económico, la corona se reservó la explotación del comercio, ¿sí? La agricultura y la minería. La orden jesuita se vio muy afectada por ello, ya que había acumulado posesiones y mucho poder económico. El conflicto producido debido a ello se produce la expulsión de los jesuitas del reino y de las colonias en 1767. ¿Sí? Para finalizar, la principal matriz ideológica que nutre y sostiene el espíritu reformista de la administración borbónica desde la segunda mitad del siglo XVIII es la Ilustración. En la América hispana, la propagación de las ideas se produce en el contexto de las reformas borbónicas a finales del siglo XVIII y a través del intercambio entre los criollos y que viajaban a Europa y los europeos ilustrados por motivos políticos, diplomáticos, científicos o expedicionales que pisaban el territorio americano. Bien, para finalizar decimos que el dominio central ejercido por la corona, el descontento que se había generado por las medidas tomadas por estas ideas de la Ilustración, fueron el germen de los procesos independentistas influidos por la Revolución de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Espero haber hecho un buen trabajo, espero que se me haya entendido y espero que tengan buenas noches. Muchas gracias, hasta luego.